¿Se acuerdan de GTA 4? El primer juego de la era en HD que nos voló la cabeza en el año 2008 por sus efectos especiales tan increíbles para la época. Dije para la época, aunque la verdad pensaba que sus efectos visuales habían envejecido mal, pero se mantienen mucho mejor de lo que esperaba. Miren el agua, los cielos y su inmensa ciudad. Como hay tomas que aún se ven tan realistas, al igual que la conexión emocional con los personajes. Pero todos los escenarios fueron grabados en la vida real e inspirados de Nueva York, para luego ser combinados con el motor gráfico animado, creando un efecto muy interesante. Pero lo más sorprendente es que este es el juego con más muertes de todo GTA, más de 1000 homicidios registrados. Y detrás de todos estos asesinatos está en manos de Niko Bellic, un personaje único que lo hace destacar entre todos los protagonistas de GTA. No es carismático ni mucho menos perfecto, ninguno se siente tan humano, tan auténtico como él es. Tal vez en la nostalgia hablando, o tal vez Rockstar realmente alcanzó su punto más alto en diseño de personajes de un prota. Para averiguarlo volví a jugar GTA 4 y me propuse a entender qué hace a Niko tan especial. Nos adentraremos en la complicada historia detrás sobre el personaje más oscuro de GTA, Niko Bellic, al igual sobre su evolución como persona a lo largo del juego, su pasado, sus traumas y cómo sus propias experiencias lo que vivió en la guerra de los Balcanes y cómo sus sueños fueron frustrados al llegar a Liberty City por su entorno. Cada detalle lo veremos en este video. Niko Bellic no es solo otro protagonista de GTA. Su historia es una odisea que va mucho más allá de los protagonistas criminales. Viene del este de Europa con la esperanza de un nuevo comienzo en Liberty City. Pero en lugar del sueño americano lo recibe la dura verdad. Promesas vacías, traumas del pasado y un entorno que no perdona. A diferencia de los golpes espectaculares de GTA V o los imperios criminales de GTA San Andreas, la narrativa de Niko gira en torno a la pérdida, la redención y el peso de sobrevivir en un mundo que nos da segundas oportunidades. Desde que baja del barco queda en claro que Liberty City no es la tierra prometida que su primo Roman le vendió. Come in! Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Ah, cousin. It's so good to see you. Oh, shit. Oh, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here, and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches. I got the best dirt. Screw you, you idiot. Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. Bueno, Niko, no es para tanto, no eres el único que te mintieron ilusionándote. Así me pasó muchas veces en el tema amoroso. Como verán, su primo le mintió. La realidad fue muy distinta a lo que le prometieron. Su primo no era millonario, no vivía en una mansión, ni estaba rodeado de lujos o mujeres muy hermosas. En realidad, llevaba la misma vida dura que muchos inmigrantes. Trabajos mal pagados, condiciones difíciles y la lucha constante por llegar a fin de mes. Aún así, Niko tiene claro que no quiere volver a ese pasado lleno de crimen y violencia. Ya vivió dichas experiencias pasadas y ahora lo que busca es algo diferente, algo mejor. Es muy cruel, absurda y muy cruda, y más real de lo que cualquier otro GTA se atrevió a mostrar. Su historia no se trata de dominar la ciudad. Al descubrir la cruda verdad,
que su primo apenas sobrevive durmiendo con cucarachas muertas y lo único que maneja es un modesto servicio de taxis, Nico no tiene más opción de aceptar algunos trabajos pocos prometedores de parte de Roman. No pagan mucho, pero al menos le permiten mantenerse una vida digna. Bueno, yo también ando en la misma circunstancia como Roman, sin dinero y con 2 trabajos encima sin llegar a fin de mes. A pesar de todo, la mala suerte no está del todo en contra de Nico. En medio del nuevo comienzo conoce a Michelle, una mujer que rápidamente capta su atención y con quien poco a poco empieza a construir una conexión más profunda. Como en muchas grandes historias del pasado de Nico Bellic, no se cuenta de forma estructurada. A lo largo del juego vamos descubriendo piezas de su pasado, fragmentos que nos ayudan a entender por qué es como es. Así que, para esto vamos a construir su historia de manera más o menos cronológica. Nico nació en 1978 en algún lugar de la antigua Yugoslavia. Dentro de ese entorno tan difícil, su familia era extremadamente pobre y en una conversación él mismo menciona que no tuvieron electricidad hasta que cumplió 12 años. Para empeorar las cosas, su padre era alcohólico y violento con su madre, lo que convirtió su infancia en una etapa marcada por el abandono y el dolor. También se nos da a entender que tenía un hermano quien aparentemente murió más adelante. A pesar de todo, como cualquier niño, Nico soñaba con un futuro distinto. Llegó a decir que de pequeño quería ser astronauta, una muestra de que tenía ambiciones y una mirada curiosa hacia el mundo, pero su sueño no duraría mucho. La guerra de los Balcanes cambió su vida para siempre. Su madre logró reunir algo de dinero para enviar a Nico y a su primo Roman a Liberty City, buscando salvarlos del conflicto. Sin embargo, mientras Roman partió, Nico decidió quedarse a pelear, y así fue, como terminó siendo uno de los muchos adolescentes obligados a convertirse en soldados. Las atrocidades que presenció durante ese tiempo lo marcaron profundamente. Años después, todavía arrastra con esos recuerdos, y en una conversación dentro del juego confiesa haber presenciado matanzas brutales que lo persiguen hasta el día de hoy. Life is complicated. I never thought I'd live like this. No? When the war came, I did bad things. And after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? Nosotros creemos que si cambiamos de ciudad, si dejamos todo atrás, también podemos dejar nuestro dolor en el pasado. Pero lastimosamente esto no funciona así, ya que los traumas viajan con nosotros y se esconden en nuestra maleta que nosotros aún no la vemos. Y también nos perseguirán en cualquier lugar que vayamos. Podemos cambiar de paisaje, podemos cambiar de ambiente, hasta incluso la persona que nos rodean. Pero si no enfrentas esas heridas, tarde o temprano nos tocarán en nuestra puerta. No se trata de huir, sino de superarse cada día, porque la verdadera libertad no radica en estar en un nuevo destino, sino de hacer la paz con la que lleva contigo mismo, algo que Nico Bellic todavía aún no ha hecho. Más adelante la vida de Nico se empieza a complicarse, donde nos enteramos que nuestro primo Roman está endeudado con gente peligrosa, donde cada vez lo amenazan de muerte, y Nico, sin muchas opciones, se ve obligado a actuar. Este muchacho me llena de orgullo. Sabiendo que los trabajos legales apenas los dejan para comer, sin poder llegar a fin de mes, Nico termina metiéndose en asuntos turbios, trabajando para una red de mafiosos. No se mete en el mundo criminal por codicia o deseo de poder, sino porque las circunstancias de sus seres queridos, como en especial Roman, lo empujan sin muchas opciones, entrar al mundo criminal a pesar de que él no le gusta para nada. Durante varios encargos ahí conoce a Vladimir, un compatriota suyo que está bien metido en el mundo criminal. Estos tipos le empiezan a encargar trabajos sucios, en parte para presionar a Roman, que les debe mucho dinero. I know, and Roman, tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped up and put a film of it on the internet. Lo que empieza como simple encargos, intimidaciones y trabajos sucios, pronto escala a asesinatos y encargos más oscuros. Cada paso que da dentro de este mundo cobra más sentido, su pasado en la guerra, su necesidad de adaptarse y sobrevivir.
y su sentido de lealtad hacen que sus decisiones, por extremas que sean, se sientan completamente humanas y creíbles. Nico pasa sus días conduciendo por toda la ciudad sin imaginar lo que se avecina, hasta que descubre algo que le rompe por dentro. Vladimir está teniendo un romance sexual con Mallory, sí, la novia de su primo. Sí te lo merecía por mentiroso. Pero Nico, como es tan buena gente, ese golpe lo llena de furia y en un momento de rabia incontrolable, Nico toma una decisión que cambiaría su camino para siempre. Termina quitándole la vida a Vladimir. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Madre mía, cómo Nico no le tiembla el pulso. Esto sí se puso oscuro muy rápido. Este hecho hace asustar a Roman y en medio de la conversación Nico le habla de las cosas que vivió en la guerra. When I was in the army, we were going on a mission to ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies, but we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway. No, Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Nico no solo sobrevivió a una guerra brutal, sino que también cargó con una de las heridas más profundas que puede dejar un conflicto, la traición. Durante esos años oscuros perdió casi a todos sus amigos de la infancia, 15 en total, y solo 3 lograron salir con vida, 12 fueron muertos en un solo día. Y no fue una tragedia al azar, alguien dentro del grupo los vendió por dinero. Desde entonces, Nico vive con el peso de ser uno de los pocos sobrevivientes, una culpa que lo persigue incluso cuando cierra los ojos. Cada noche sueña con las caras de aquellos amigos caídos, reviviendo una y otra vez ese momento que lo marcó para siempre. Esa experiencia no solo encendió una sed de justicia en su interior, sino que también lo cambió para siempre. La guerra lo desestabilizó. Ya no sentía nada al enfrentarse a la violencia, matar, mentir, torturar o robar, dejando de tener peso emocional para él. Algo muy diferente en su primo Roman, quien al haber sido enviado a Liberty City antes del conflicto conservaba una visión más optimista y esperanzadora de la vida. Mientras Roman soñaba con un futuro brillante, Nico estaba atrapado en una depresión silenciosa y permanente. Al finalizar la guerra de los Balcanes, su país quedó hecho en ruinas y sin oportunidades reales. Para alguien como él, acostumbrado al caos y sin herramientas para reintegrarse a una vida normal, el crimen parece ser la única salida viable. Se rodeó de gente peligrosa y participó en actividades ilegales durante tanto tiempo, y al final terminó en prisión. Al salir volvió a lo único que conocía, la delincuencia. Y así fue como terminó trabajando para un traficante de personas llamado Ray Bulgarin. En una de sus operaciones, un barco que transportaba mercancía y personas se hundió en el mar Adriático. Nico logró nadar hasta la orilla, pero todo lo demás, incluyendo el dinero, se perdió en el fondo del mar. Bulgarin no lo creyó, pensando que lo había traicionado. Desde ese entonces juró vengarse, y sabiendo que Europa ya no era segura para él, Nico tomó la decisión de huir a los Estados Unidos, pero no fue solo para escapar de Bulgarin. También sabía que en Liberty City vivían los únicos 2 posibles traidores responsables de la masacre de sus amigos. Y si quería terminar con las pesadillas y encontrar la paz, tenía que enfrentarlos de alguna manera. Además, Liberty City representaba algo más que eso, la promesa de una nueva vida.
Y aunque para alguien como Nico empezar de nuevo nunca sería tan simple. Dios, increíble que la vida de Nico es tan turbia. Bueno, antes de continuar quiero aclarar que esta parte fueron sacados de inspiración por el mafioso ruso llamado Brad, cuyas películas taquilleras comparten similitudes regresando de la misma guerra, que prontamente terminarían en la delincuencia. Y su aspecto físico obviamente es muy similar a Vladimir Mashkov, una combinación perfecta. Bueno, pero no nos olvidemos del tema. Bueno, en que estaba así. Justo cuando parecía que las cosas no podían ir en peor, Nico y su primo son interceptados por la mafia rusa. Pero, para sorpresa de todos, no los matan. Al contrario, quedan impresionados por la habilidad de Nico para eliminar a uno de sus hombres. Y así, en vez de castigarlo, le ofrecen trabajo. Así como cualquiera que puede perfeccionar su propio talento en el área de la ingeniería, las ventas o incluso jugar al fútbol con años de experiencia, lo cierto que Nico Bellic también aprendió a pulir su propio talento, pero en un entorno mucho más oscuro. Durante la guerra le tocó aprender a sobrevivir en medio del caos, a manejar armas, tomar decisiones difíciles en cuestiones de segundos, y al igual también moverse en sigilo. Aunque estas son las típicas habilidades que no pondrías en tu currículum, lo cierto es que estas habilidades son sumamente valiosas en el mundo criminal, algo que Nico Bellic está a punto de sumergirse cada vez más, donde esto lo usarán a su favor. Dentro de esta organización criminal conoceremos a dos personajes importantes en la historia. El primero se hace llamar Mikhail, un capo inestable adicto a las drogas, impulsivo y violento, capaz de ordenar una ejecución con la misma facilidad con la que se puede tomar un café. Y el segundo es su socio y su mejor amigo, Dimitri, mucho más calculador, frío y paciente. En una de las tantas misiones que le encargan, Mikhail pierde por completo la cabeza y manda a Nico a eliminar al hijo de un mafioso ruso más poderoso de Liberty City. Una movida completamente suicida que pone en riesgo en toda la organización. Dimitri, viendo que esto se le puede salir de control, contacta a Nico en secreto y le plantea una dura verdad. Si no eliminan a Faustin, los rusos tomarán represalias, incluyendo contra la familia de Nico. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Nico Bellic, but we cannot change the rules. See you later. Esto se deja bien en claro en una conversación que tienen estos dos, así que sin muchas opciones Nico cumple con la misión, pero lo que no sabe es que ese solo sería el comienzo. Tras el asesinato, Dimitri lo traiciona encargando su ubicación al mafioso que quiere matarlo. No solo eso, ordenan quemar el negocio de taxis y destruir todo lo que Nico y Roman habían logrado construir. En cuestión de horas lo pierden todo, sin dinero, sin casa y con una mafia que está por encima de sus hombros, donde ellos toman la decisión de mudarse a otra zona de la ciudad, empezando prácticamente desde cero. Bueno, como Nico, sabiendo que la cosa está muy dura, pues se pone a chambear haciendo otros trabajitos. Nico, sin otra salida, vuelve a aceptar encargos. Y en ese entonces cuando conoce a nuevos personajes dentro del submundo criminal de Liberty City. Uno de ellos es llamado Playboy X, un tipo carismático que está metido en el negocio criminal. Al igual conoceremos a Darwin, un ex convicto marcado por su pasado. Al mismo modo también nos topamos con una persona que está obsesionada con los esteroides, que le llaman el Brucey. ¡Qué chucha me mira, conchetumare! ¿Qué tipo más pendejo decimos todos? Parte de estas misiones conoceremos a Elizabeth Torres, una poderosa líder del cartel puertorriqueño, quien le encarga a Nico recuperar un cargamento de cocaína robando por una banda conocida como los Ángeles de la Muerte. Pero justo cuando las cosas parecían estabilizarse, llega un nuevo golpe para Nico. Descubre que su novia, Michelle, que en realidad no es quien decía ser, su verdadero nombre es Karen Daniels, y es una agente encubierta que trabaja para una agencia secreta del gobierno. Así, Nico se ve atrapado una vez más en las redes del crimen y de control del Estado, sin saber con quién puede confiar realmente. En medio de la plática con Karen, esta le da ciertos encargos para trabajar para el gobierno, prometiéndole encontrar al posible traidor de Nico. Este se disculpa por asesinar a tantos policías, porque no tenía otras opciones y se siente culpable por eso, donde esta vez en vez de arrestarlo lo apoya sabiendo que lo hace por necesidad. Así sin más lo ayuda con sus traumas del pasado y cerrar ese ciclo.
En ningún momento Nico dice que odia a los policías, para él son simplemente personas comunes, intentando salir adelante en un entorno complicado. Y esa es una frase que nos revela mucho más sobre quién es realmente. A diferencia de otros personajes de la saga de Grand Theft Auto, Nico no eligió este camino de violencia y crimen. No es alguien que aspiraba a ser un criminal, sino alguien que fue arrastrado hasta aquí por las circunstancias. Él tenía sueños como cualquiera, quería ser astronauta, tenía una vida distinta, pero esos sueños quedaron atrás y ahora solo trata de sobrevivir. Uno de los aspectos más curiosos del personaje es su relación con las drogas. En un entorno donde las circunstancias están por todas partes, se consumen, se venden o se combaten, Nico mantiene una postura clara, las detesta, las desprecia, lo demuestra rechazándolas cada vez que puede, incluso cuando vienen gente muy cercana, como en el caso de Jacob o Brucey. ¿Por qué? Porque sabe muy bien que puede perder el control. En su mundo es una sustancia de muerte. No se trata de moralismo, es una cuestión de mantener la mente en clara, de aferrarse a poco control que aún le queda sobre su vida. Nico está atrapado en una espiral de violencia en la que no puede salir, pero eso no significa que la disfrute. Todo lo contrario, tiene que matar, robar y traicionar, pero no porque quiera, sino porque siente que no puede tener otra opción. Y eso lo hace un personaje complejo, lleno de contradicciones, es leal, tiene principios, incluso tiene un buen corazón, pero vive en un entorno que exige lo peor de él, porque no le queda más de otra que es poder para sobrevivir. Su rechazo hacia las drogas, sus constantes reflexiones sobre su pasado, su búsqueda de justicia por la traición que sufrió en la guerra, todo eso pinta el retrato de un hombre roto que intenta reparar algo en su interior. Vino a Liberty City persiguiendo el llamado sueño americano, pero en su lugar encontró miseria, violencia y traición, y aún así sigue adelante con la esperanza de encontrar a quienes lo traicionaron, que le permita de una vez por todas cerrar ese ciclo. Cuando alguien nos hiere de forma profunda o lo ha hecho durante mucho tiempo, nuestras emociones se entrelazan. La tristeza suele ser la segunda emoción en aparecer, pero en muchas circunstancias la ira suele ser la primera en aparecer y termina apoderándose de todo. Y surge la idea de la necesidad de comprender por qué alguien que nosotros no la merecíamos no terminó lastimando. Y del impulso deja claro que nosotros no merecíamos ese cierto daño. Y cuando la ira nos domina es fácil de que caigamos el deseo de devolver ese golpe, ya sea un dolor igual o incluso mucho más peor que la que nosotros recibimos. Y es ahí donde, cegados por este sentimiento, nos hacemos ideas en la cabeza que al hacerlo no volveremos mucho más fuertes o incluso mucho mejores que antes. Después de 2 horas en el juego, Nico consigue encontrar al posible traidor, siendo el primero de ellos Florian Kravik, también conocido como Bernie Gray. Aunque da con él, además de declarar que es gay, declara que él no fue quien los traicionó, sino que en realidad él pensaba que el traidor era Nico. Nuestro antihéroe le perdona la vida y le ayuda a superar los traumas del bullying por su homosexualidad. Después de ese encuentro, eso solo deja con una opción, con Darko, a quien también buscará hasta finalmente encontrarlo. Llevaba el juego esperando este momento, por lo que ese encuentro no solo es importante para la historia de Nico, sino que nos cuenta cosas que no sabíamos. Finalmente Nico encuentra al hombre que tanto tiempo ha estado buscando, Darko Breivik, y cuando lo ve, no es solo el monstruo que imaginaba, sino una sombra de lo que fue, destruido por las drogas, consumido por la culpa y totalmente roto. Descubrimos que este sujeto vendió a su unidad militar por apenas $1000. $1000, y todo para seguir alimentando su adicción a la heroína. Esa traición motivada por la cantidad miserable es lo que marcó para siempre la vida de Nico. Antes de continuar con esta decisión, le quiero aclarar algo muy importante. Como todo un buen gamer, investigando por los foros de la comunidad y analizando más a fondo, la opción canónica y la verdadera es matar a Darko. Y sí, tiene mucho más lógica de todo el trayecto que tuvimos con Nico Bellic hasta encontrarlo. De lo contrario, todo esto sería en vano, ya que esta decisión sería crucial para que Nico tenga un mejor desarrollo como persona y obviamente se sienta mucho más natural, porque ahí está esta gran frase: de los errores que cometamos en el camino, también debemos aprender de ellas. Este momento es crucial,
Por primera vez el juego nos da el control total sobre el cierre de este capítulo. ¿Merece vivir este traidor o debería pagar con su vida? Nico con su sed de venganza lo ejecuta sin piedad. Esa justicia personal que tanto tiempo ha estado buscando, pero sin embargo en el carro Nico se sentirá peor diciendo que ahora se siente más vacío y sin objetivos. Got your revenge. How does it feel? I don't know how it feels. Try to take it all in. This is the moment you've been waiting for so long. What do you mean you don't know how you feel? I mean, I don't know. I feel empty, okay? I feel empty. That's something, at least. No, Roman. It's nothing. The emptiness is what I was trying to get rid of by finding Darko. I've been empty ever since that day. I thought that revenge and killing Darko might fill me up a bit. Cuando dejamos que la ira tome el control, nosotros nos convertimos en alguien mucho más fuerte, sino también en una sombra distorsionada de lo que realmente somos. Y es ahí donde nace nuestra idea errónea de que nosotros, siendo el malo, nosotros sufriremos menos que siendo el bueno, creyendo que nosotros, si devolvemos ese golpe, nos traerá la paz o la victoria. Pero en realidad lo que nosotros conseguimos es perder nuestra paz interior. En lugar de nosotros sentirnos orgullosos, sentiremos un vacío enorme, una sensación de amargura donde nosotros nos cuestionamos y nos preguntamos si realmente valió la pena realizar este tipo de acciones. Pero lo más importante aquí no es el destino de Darko, es lo que representa para Nico. Independientemente de la decisión que elijamos, este es el punto donde su pasado deja de perseguirlo. Esa herida que lleva abierta por años finalmente empieza a sanar, y es ahí y justo ahí donde Nico da un pequeño paso hacia la de redención. No es perfecto, pero ahora es un hombre más consciente y más completo. Un hombre que por fin puede empezar a mirar hacia adelante. Desde el momento en que Nico pone un pie en la ciudad de Liberty City, queda claro que su sentido del deber hacia su familia, en especialmente Roman, es una fuerza poderosa que guía sus acciones. Este vínculo familiar es la razón por la que Nico se encuentra en el caos en el submundo criminal, mientras inicialmente busca proteger a Roman de tiburones solitarios y gánsteres. Sin embargo, a medida que avanza la historia y la noción de la familia se extiende más allá de las relaciones de sangre, la relación de Nico con Roman es compleja, mezcla entre frustración, protección y genuina. Un amor fraternal para Roman. Este afecto se hace mucho más evidente cuando nos enteramos que Roman ha sido desaparecido y nos enteramos de que el responsable de todo esto y de este secuestro fue Dimitri. Aunque Nico pensaba que ya estaba fuera del mapa, la realidad es otra. De hecho, en una de sus tantas jugadas sucias llega al extremo a manos de un delincuente secuestrando a Roman y dándole una buena paliza. Pero por suerte Nico no tarda en rescatarlo, dando a entender que Dimitri aún sigue con cuentas pendientes y no piensa irse sin causar más caos. Y en otras situaciones peligrosas, pero a pesar de todo, es la lealtad de Nico hacia Roman es inquebrantable. La deslealtad es prueba a prueba de todo con el tiempo, y nuevamente empujando a Nico a involucrarse en conductas cada vez más peligrosas, desde robos de alto riesgo hasta actos violentos, enfrentamientos con los individuos más peligrosos de Liberty City. A través de estas pruebas, el juego explora las profundidades de la lealtad familiar, plantea interrogantes sobre los límites de tales obligaciones y los sacrificios que uno está dispuesto a hacer por la familia. Otro aspecto que contribuye a la atmósfera de la ciudad y subraya narrativamente la ilusión del sueño americano son los encuentros casuales del juego. Estos momentos ofrecen un vistazo en la vida de los habitantes de esta ciudad, sus razones para estar allí, sus sueños y a menudo la cruda realidad en situaciones actuales. Y uno de esos encuentros en particularmente me llama mucho la atención, y es cuando Nico conoce a Marnie por primera vez. How old are you? Old enough. No, I didn't mean like that. Ain't you got a home or something? Ain't you got a life? Or do you always have to interfere in other people's? I'm sorry. See you later. Lo que ocurre en el personaje en GTA 4 va más allá de un simple evento aleatorio.
es una pausa del caos, un recordatorio de que incluso en un mundo donde la ruina, la violencia y la desesperanza todavía hay espacio para la redención. Su transformación no solo refleja las consecuencias indirectas de las decisiones de Nico, sino que también representa uno de los pocos momentos donde vemos un verdadero impacto positivo en otra persona. El giro de Marnie, una mujer atrapada en la adicción y la pérdida por las calles, nos muestra que a veces lo único que alguien necesita para empezar de nuevo es un pequeño acto de compasión, una conversación, un gesto, incluso si viene de alguien como Nico, un completo extraño marcado por su propio pasado. Cuando volvemos a encontrarnos con ella más adelante, no solo ha dejado las drogas, también ha vuelto con su familia y está estudiando para convertirse en psiquiatra. Y es un final feliz, sí, pero también raro, dentro del universo oscuro de GTA 4, y eso lo hace aún más poderoso. Este momento también toca una fibra más profunda, la experiencia de quienes llegan a Liberty City buscando algo mejor. El juego retrata esa lucha constante, esa sensación de estar a punto de ahogarse. Pero aquí, en medio de todo eso, se cuela un rayo de humanidad. No se trata solo de Marnie, también aprendemos algo que Nico, que debajo del criminal y del ex soldado, todavía queda alguien que quiere hacer el bien. Alguien que anhela redimirse, aunque no lo diga en voz alta. En un juego donde tantas historias terminan en tragedia, la de Marnie es distinta. Es una historia pequeña, pero llena de significado. Una prueba de que incluso los encuentros más breves pueden dejar huellas duraderas. Y que Nico, por muy roto que esté, todavía tiene dentro la capacidad de cambiar a alguien o algo. Y con esta filosofía, más adelante Nico recibe una oferta bastante jugosa. Un mafioso italiano de nombre Jimmy Pegorino lo contrata para supervisar una operación enorme relacionada con heroína. El detalle, Dimitri también está involucrado. A cambio, Nico recibirá una suma de dinero enorme si todo sale bien según lo planeado. Aquí es donde el jugador debe tomar una decisión importante: dejarse llevar por el deseo de la venganza y acabar con Dimitri de una vez por todas, que nos ha dado muchos problemas, o cerrar el trato y embolsarse de una buena cantidad de billetes para tener una vida más tranquila para siempre. Bueno, como buenos fans de los jugadores que muchos emprendimos en este viaje de acabar con los fantasmas del pasado y lograr el sueño americano que debe tener una vida mejor, tengo la respuesta definitiva al debate de muchos que representan en este final. Y más adelante le explico sus razones, el por qué es el final verdadero y canon de la historia. Damas y caballeros, la respuesta es opción dinero. Caso cerrado. Durante las negociaciones todo parece ir bien hasta que Dimitri, como era de esperarse, traiciona a todos, tratando de quedarse con la mercancía y el dinero para él solo. Pero Nico no se queda con los brazos cruzados, enfrenta a los hombres de Dimitri, recupera lo que intentaba robarle y reparte la ganancia con los aliados que lo ayudaron en esta peligrosa movida. Y con este evento, Nico finalmente decide dejar atrás el mundo criminal. Poco después asiste feliz a la boda de su primo Roman y Mallory. Todo parece ir de maravilla hasta que en el pasado vuelve a golpear. Un asesino enviado por Dimitri intenta acabar con Nico en plena ceremonia. Aunque logran detenerlo, una bala perdida cambia todo. Roman es alcanzado y muere. Y así la tragedia vuelve a tocar la puerta, justo cuando parecía que todo iba a mejorar. Y sí, llega ese momento que a todos nos parte el alma. La tragedia golpea fuerte. Roman muere y Nico simplemente se quiebra. Lo que sigue no es solo venganza, es una explosión de rabia acumulada. Nico, sin pensarlo dos veces, se lanza a buscar a Dimitri y lo encuentra. Lo encara y lo ejecuta sin piedad. Es uno de los momentos más intensos del juego porque no hay justicia, solo desahogo. Después del tiroteo final llega una llamada inesperada. Mallory, devastada por la pérdida, le dice a Nico que está embarazada, que Roman iba a ser su padre, y sin dudarlo, Nico le promete que él será a cargo de todo, y que ese niño no crecerá con carencia al menos materiales. En medio del dolor es lo que más cercano que tiene a una redención. Más tarde los teléfonos siguen sonando.
Karen, la misteriosa exagente que se cruzó en el camino de Nico, más de una vez le ofrece su apoyo, por si necesita hablar o simplemente no para estar solo. Todo esto sirve como un cierre triste, pero humano, para un personaje que ha perdido más de lo que había ganado. Y así cerramos la historia de GTA 4. En mi opinión, el final dinero tiene más sentido, ya que conforme sabemos el objetivo de Nico es encontrar al traidor, y dado que trabajamos tan duro matándonos a tanta gente para encontrarlo, cuando toca decidir la vida de Darko, ¿por qué no debemos matarlo? Como ya dije, ese era el objetivo de Nico desde un principio. Luego de decidir matarlo, podemos ver la conversación con Roma, donde le dice que se siente vacío y se da cuenta que la venganza es mala. Luego de esto nos toca elegir entre la venganza contra Dimitri o el dinero. Y ahora, sabiendo que nuestro personaje ya se dio cuenta que la venganza es mala y no trae para nada bueno, lo más lógico en este caso sería optar por el dinero. Además que por la llamada a Roma, donde nos intenta de convencer para que hagamos el trato. Y tiene mucho más sentido porque en otra parte sabemos que conseguir el dinero, Nico empezaría una nueva vida lejos de los crímenes. Al igual haremos feliz a Roman. En fin, mi humilde opinión. Recordemos que Nico siempre ha sido un personaje pragmático. No es un héroe, pero tampoco un villano. Lo que busca es estabilidad, libertad del pasado y poder asegurar su futuro al de su familia. ¿Qué sentido tiene rechazar un trato que finalmente le daría lo que ha estado buscando por tanto tiempo? Ir por la opción de la venganza es emocional y Nico ya se ha dado cuenta muchas veces que no quiere más violencia innecesaria. Después de la dura experiencia de matar a Darko, se sintió mucho más vacío que antes. Al final, GTA 4 es una historia sobre decisiones duras en un mundo roto. Elegir el dinero no es ser codicioso, es sobrevivir, es cerrar el ciclo con inteligencia, no con rabia, es el final que Nico merece. A veces creemos que el dinero resolverá nuestros problemas, pero para Nico ese día fue distinto. La codicia, la traición y el deseo de cerrar viejas heridas lo llevaron a tomar un camino que, aunque parecía pragmático, terminó cobrándole lo único que no podía reemplazar: su familia. Ese disparo, ese instante se quedó grabado para siempre en su memoria. Ya no importa cuántos billetes hubiera ganado, porque ninguno de ellos podría comprar la paz que perdió para siempre. Algo que carga hasta el final de sus días, y eso se puede ver muy claro en GTA V, donde aparece en los carteles como el delincuente más buscado de Liberty City por la ley. Al igual, Lester menciona que se ha retirado del crimen y que ha desaparecido después de los eventos de GTA 4, sin saber más de sus paraderos producto de sus consecuencias. Todo este viaje de inicio a fin podemos ver a alguien que quiere seguir adelante y tratar de olvidar todo atrás. No hay héroes perfectos, pero aquí es la mejor muestra de el mejor antihéroe perfecto que se ha visto en toda la historia de los videojuegos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si el video te gustó, aunque sea un poquito, no te olvides suscribirte, activar la campanita y dar tu like. Así ayudará para que este canal pueda seguir creciendo. Si quieres comentar tu opinión o tus recomendaciones de análisis de videojuegos que quieras ver por aquí, con mucho gusto te lo estaré leyendo. Mi nombre es Tony y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye.